Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. También le damos la bienvenida a quienes nos están viendo a través de Imagen Multicast en televisión abierta, canal 3.4 y en diferentes plataformas que nos puede estar siguiendo y, estar en contacto con ustedes. Déjeme darle el corte del día de ayer. Sobre el COVID-19 se registraban 1,215 casos confirmados de COVID con 29 personas fallecidas. Además, se contabilizaban 3,511 casos sospechosos y 6,282 casos negativos. Recuerde seguir con las recomendaciones de higiene. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o utilice soluciones a base de alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, utilice el estornudo de etiqueta y no se toque la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpie y desinfecte superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados y transporte. Y eviten lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias o que estén diagnosticadas con COVID-19. Y lo más importante, si no es necesario, quédese en casa. Y hoy quiero darle la bienvenida y me da muchísimo gusto compartir los micrófonos con Rodrigo Pacheco. Rodri, gracias. Un placer, gracias, de Estel, verdad. Qué gusto. El gusto es mío. Es realmente un gusto. Rodrigo, ustedes lo escuchan todos los días en las mañanas. Eres quien inicia esta barra de imagen y de Imagen Multicast. Tienes Imagen Empresarial, programa de Imagen Empresarial. Eres aparte periodista especializado en negocios. En negocios, temas económicos. Así es, o sea, eres un picudo. Y justo, Rodri, queremos entender ahora con esta emergencia sanitaria, ¿qué significa actividades esenciales y qué significan las actividades no esenciales? Te compartí un WhatsApp, un video que nos llegó, donde también no sabemos como empresarios, yo soy empresaria, y como muchos otros que estamos tratando de salir adelante, qué hacer con la gente, porque también queremos proteger a nuestros colaboradores, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante porque justo ya hubo una definición de la Secretaría del Trabajo porque hay muchas dudas legales y por lo menos hace una hora Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, junto con la Secretaría del Trabajo, sacaron un video y dijo lo siguiente: la Secretaría del Trabajo, que por lo menos no necesariamente es legal, pero ya hay una definición de lo que está pidiendo la Secretaría del Trabajo al respecto de la situación, porque hasta ahora pues había mucha confusión. Mira, esto fue lo que dijo. Con el entendimiento mutuo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes. Siempre pensando que las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias. Ponemos a disposición también estos números, primero de la Procuraduría de Defensa. Y bueno, pues ahí habla esta definición la secretaria, que legalmente, hoy justamente entrevisté al coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y me decía que legalmente pues esto va a acabar en los tribunales porque no está claro. O sea, la ley, hace un rato también lo platicaba con Paco Sea, que es abogado, y me decía pues es que se contrapone porque pues finalmente está la declaratoria y como dice ella, ahí deja entrever que lleguen a algún acuerdo. ¿De qué acuerdo habla? O sea, esto tiene que estar muy establecido, sobre todo porque más tarde Hugo López-Gatell, de hecho, dijo en otro fragmento de este mensaje conjunto que pues entiende que las empresas están en una situación complicada y no van a tener ganancias. De hecho, aquí está un fragmentito de lo que dijo. De antemano que para las empresas o negocios pequeños puede ser una carga importante en términos financieros, porque también no van a tener ganancias durante el periodo en que se suspenden las actividades laborales. Pero creo que ahí el término no es correcto y tú lo sabes más ahora que estamos platicando. Como empresaria, una cosa es no tener ganancias. Tú dices, ok, este mes no gano, está bien. Órale, pero otra cosa es no tener ingresos. Exacto. Y si tú eres un restaurante o eres uno de los negocios no esenciales,
pues entonces no vas a tener ingresos, ya está. ¿Y con qué pagas? ¿Con qué pagas? Rentas, Exacto. luz, porque puede ser que si nómina. tenías ahorros y depende cómo Sí. te agarre esta crisis, pues a lo mejor te alcanza para tener un mes. Si eres Sí. muy previsor, 3 meses y muy pocos, porque normalmente estás reinvirtiendo las Claro. utilidades para crecer más. Eso es lo que suele ocurrir, Sí. o estás en un proyecto de abrir más clínicas o lo que sea. Si no tienes ingresos, no puedes hacer frente al, digamos, al gasto corriente que requiere una empresa, tanto de nómina, etcétera. Entonces creo que es importante, y de ahí lo Sí. que mencionabas, es indispensable que el próximo domingo, ojalá haya mucha sensibilidad, todavía estamos a tiempo, Sí. para que se anuncien temas ¿De que tienen estímulos? que ver de estímulos fiscales. Ujú. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial decía, no estamos pidiendo exenciones fiscales, sí queremos pagar los impuestos que se necesitan, pero déjenoslos a 12 meses. Sí, prórroga, Aplácenos ¿no? la declaración que ya ocurrió en Estados Unidos, pidió el CCE 6 meses, en Estados Unidos les dieron 3, bueno, 3, porque de Sí. aquí por lo menos a mayo, junio, a lo mejor ya tienes un panorama más claro y con sacrificios pues lo sacas adelante. Pero si te mantienes sin ningún tipo de estímulo, pues a lo mejor vas a ver muchos cierres de empresas que no Claro. van a poder mantener la nómina o recortes muy dramáticos en el empleo. Si quieres, porque ya nos dice Fausto que se acaba, pero... Sí. Pero te cuento cómo le fue a Estados Unidos Va. en el tema del desempleo, que es dramático. Y si eso le está pasando a ellos, ¿Qué no nos te va a quiero pasar contar a qué nos va a pasar a nosotros? nosotros. ¿No? Ahí les da gripa, a nosotros Ahora, neumonía, si ¿no? les da COVID a ellos, ¿qué nos da a nosotros? En la torre. O sea, sí hay un tema muy importante empresarial que necesitamos entender y es lo que te pedimos, Rodri, que nos ayudes con las actividades esenciales y con las no esenciales. Claro. ¿Qué se hace con esa gente? Y con esos empresarios, porque no nada más es pensar en los trabajadores, también Sí, en los que es muy- empresarios. Y yo me pongo como empresaria, para mí mi gente es sagrada y el dinero que llevan a sus casas es sagrado. Pero ¿cómo le hago si no tengo Si no ingresos? tienes Voy a una ingresos. pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable y está conmigo Rodrigo Pacheco. Él es el titular de Imagen Empresarial todos los días a las 7, ¿no, Rodri? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ay, sí, es Sí, cierto, madrugo. perdóname, madruga, sí. Y ahora 6 de les la digo mañana, a 7 todos empieza que Pascal. para hacer el home office hay que mantener la disciplina de horarios. Entonces, levántese haces? temprano y escuche el programa. Por favor. Porque no, de verdad te pone distinto. Si te empiezas a ser relajado con los horarios, como que la cosa no funciona. Y no te dura el Y día, ¿eh? sí. La verdad. Entonces, Imagen Empresarial todos los días a las 6 de la mañana. El Rodri es muy madrugador. Muy madrugado. Estamos hablando del impacto a las empresas con todo este tema de COVID-19 y no sabemos qué hacer con los trabajadores, pero nos acaban de dar la noticia que hace unos breves minutos, ¿no? Acaba de fallecer Gerardo Ruiz Esparza, 10 minutitos, acaba de fallecer Gerardo Ruiz Esparza, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Tú sabes más de eso, Rodri? Sí, pues él fue el encargado, muy polémico. Estuvo el tema de Cuernavaca, ¿te acuerdas? Ese socavón. Sí, El claro. tema del aeropuerto, obviamente. En fin, pues un secretario, Sí. digamos, polémico en los proyectos, sobre todo por lo que ocurrió después con el aeropuerto y por lo que se ha dicho que nunca se ha comprobado, que eso también es importante, ¿no? Pues se hablaba de Claro. corrupción y tal, Sí. pero pues legalmente no hay nada y lo Pues único ya. que sí hubo es que se canceló. Y Pero ya pues acaba sí. de fallecer. En paz descanse. Lamentamos mucho esto y le mandamos un abrazo cariñoso a toda su familia porque esto Sin acaba de duda. suceder. Tuvo él un evento cardiovascular, estuvo en un coma inducido y bueno, hace unos breves minutos comentaron que falleció. Pues a darle, ¿no? Sí, sí. A darle. Comentábamos acerca de todo lo que estos sesgos que hay en las cuestiones legales. No sabemos como empresarios y como colaboradores qué hacer, porque decías la secretaria del Trabajo que decía, ¿no? Pues lleguen a acuerdos, pero ¿qué Sí, pasa pero, si Sí, y además, ¿en qué marco legal se inscriben esos acuerdos? ¿No? Ajá. Y qué tan a prueba de demandas, etcétera, Sí. de juicios son, porque pues ya sabes que en la interpretación de las leyes en No, México bueno. siempre puede ser complicado y a veces tiene que ver con quién tiene mejores abogados o simplemente con la interpretación. Sí. En materia legal suelen ser los trabajadores, es muy protectora, digamos, la Sí. ley, pero en un contexto como este hay que decir que desde la gran recesión, e incluso peor, lo acaba de decir, por ejemplo, recientemente la ONU, desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo en su conjunto no enfrenta una crisis de este tamaño. financiera y económica? Financiera, Ujú. económica y de salud. Las tres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia, en la crisis de 2008-2009, lo que ocurrió es que el sistema financiero, sobre todo el de Estados Unidos y Europa, colapsó. No había confianza. Tú no sabías si el banco en el que tenías tus depósitos iba a sobrevivir, porque colapsó el 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers. Y esa crisis se resolvió
con las autoridades monetarias y fiscales de Estados Unidos sobre todo y en todo el mundo, que inyectaron carretonadas de dinero para generar confianza y decirle a las personas, el sistema financiero va a seguir funcionando porque nosotros lo garantizamos. Y así salimos de la crisis. Eso y luego, allá, pero aquí ¿qué esperamos? Ese es el tema. Eso fue en 2008. Aquí se tomaron sus medidas, hubo liquidez, etcétera. La banca mexicana está mucho más fuerte ya desde ese entonces que la estadounidense. El problema de esta crisis es que tú puedes inyectar todo el dinero que quieras y como hace Trump, darles cheques de $1,500 por persona y $3,000 por hogar, etcétera. Y la gente no va a salir a gastar porque el mandato del propio gobierno también, desde la óptica de salud, es no salgas. Y entonces si tú tienes negocios, por ejemplo, ya no digas un restaurante que es lo más obvio o cualquier compañía de servicios, un coche. Si tú hoy estás viendo que no salgas, pues ni siquiera puedes ir a comprar el coche, claro. ni lo vas a comprar por internet necesariamente. Sí, no. Entonces, eso va a llevar a una debacle económica. Y el dato que es realmente apabullante es que normalmente en Estados Unidos está el seguro de desempleo. Si tú te quedas sin empleo, vas a tu estado y le dices, oiga, me quedé sin empleo. Si compruebas que estás buscando empleo, te dan un seguro, ¿no? Te dan un poquito, pero te da como para que pagues la renta más o menos, para que puedas subsistir. En lo que encuentres te lo dan durante 6 meses. Normalmente andan las cifras, pues por ahí de los 30,000 solicitudes de desempleo, ahora que veníamos de una etapa de mucho crecimiento en Estados Unidos. El año pasado crecieron 3%. En menos de un mes se disparó a 3 millones en semanas. De hecho, las proyecciones económicas hablaban de que los 3 millones iban a alcanzar en los siguientes 2 meses, 3 meses, de acuerdo al deterioro. Ocurrió así. Mañana probablemente se va a dar a conocer el dato de desempleo en Estados Unidos. Y va a ser apabullante. Estamos hablando de tasas del 15%. Entonces, pero acá, eso es lo que a mí me preocupa, Rodri. Allá tiene, pues es una potencia, ¿no? Y están sufriendo. Yo no entiendo mucho de esas cosas, o sea, financieramente no es mi fuerte. Pero ¿qué pasa en un país donde hay gente, creo que 70 millones, si me equivoco, corrígeme, viven al día? Sí. ¿Cómo le hacen si no yo como consumidor, no sé cuánto? 54 millones dice 54. El Coneval, ¿no? Que están en pobreza. Okay. Y quizás pobreza extrema andaremos en 8 millones. Pero en pobreza extrema, pero aparte hay otros que no están en pobreza extrema, pero viven al día. Sí, exacto. O sea, mucha gente, por ejemplo, en las ciudades, etcétera. Y esto que mencionas es clave. ¿Cómo vives si yo no voy y consumo? Exacto. Y es que además Estados Unidos es el motor, digamos, de México. ¿Por qué? Datos muy fáciles. El 80% de lo que exportamos se va a la Unión Americana, Estados Unidos. El envío de remesas, acabo de leer un análisis de BBVA que dice que podrían caer hasta 17%, incluso más, si nos atenemos a lo que ha pasado en otras crisis. Pues el año pasado enviaron $36,000 millones. Es una fuente, y que además sostiene una base, justo ahora que hablas de la subsistencia, a millones de familias que viven de esas remesas, pero si allá no hay empleo, pues los mexicanos que están allá no van a trabajar. 8 de cada 10 turistas que vienen a México son de los Estados Unidos. Entonces, ayer se da a conocer la nota de Los Cabos, en donde un grupo de Spring Breakers llegó a Texas y 18 salieron positivos de COVID y venían de Los Cabos, o sea, probablemente se contagiaron allá. Pues ya no van a querer venir si no se contiene la curva de contagio en México. El turismo, adiós. Bye. Y es un 8% del PIB. No, bueno, imagínate. Entonces, perdóname, Rodri, porque es que me queda poco tiempo y yo te tengo que aprovechar. Esa es la realidad. Necesitamos saber, como empresarios, o sea, si en Estados Unidos están sufriendo y está sucediendo esto también con el turismo, con las remesas, vamos a pasar un momento no solo de salud, sino económico muy grave. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se maneja? Hay muchos sesgos gubernamentales, desde la Secretaría del Trabajo hasta estamos esperando este comunicado del domingo, ¿no? Del domingo. El domingo es... en la tarde. Exacto. Van a hablar qué onda, si vamos a tener estímulos fiscales, si vamos a... ¿Qué hacer? Hoy adelanta Leti Robles en el Excelsior algún esbozo de lo que estarían pensando, por ejemplo, prorrogar el pago de servicios públicos, de la luz, que no la pagues, etcétera. Pero es que decíamos, si yo como empresaria no tengo ingresos, ¿cómo le hago? Y no tengo reservas, no tengo ahorros. Y tienes que pagar impuestos. Y aparte pago impuestos. Y aparte el IMSS y el Infonavit. Dime cómo. Pues ¿sabes qué? Vamos a tronar. Mira, toco madera, ¿eh? Sí. Pero hemos luchado mucho por salir adelante. ¿Cómo le hacemos para subsistir y cuidar a nuestros colaboradores, que son parte fundamental del crecimiento de cada empresa? Me voy a una pausa y vuelvo. No se vaya.
Estoy platicando con Rodrigo Pacheco. Él es el titular de Imagen Empresarial, que lo puede escuchar y ver todos los días a las 6 de la mañana. Y me hizo favor de estar hoy en los micrófonos de Bien y Saludable explicándonos qué son estas actividades. Decíamos, es más fácil explicar las actividades no esenciales que las esenciales. Exacto, porque las esenciales son casi todas, de acuerdo a lo que dijo y lo que se publicó en el Diario Oficial aquí y lo que tenemos. dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentos, no solo alimentos en restaurantes y su preparación, sino toda la industria alimentaria, yogurt, en fin, de todo, ¿no? Y sí, todas las cadenas. Todas las cadenas. Seguridad, obvio. Limpieza, que me preguntaban a través de Instagram si limpieza sí es esencial, exactamente. Okay. Medios de comunicación, esencial. Bancos, obviamente, esencial. No puedes cerrar los bancos. También eso ha sido una duda. ¿Hoy van a cerrar los bancos? No van a cerrar los bancos. Que era mejor explicar las esenciales que las no esenciales. Que las no esenciales, exactamente. Entonces, las no esenciales, ¿cuáles son? Por ejemplo, el sector automotriz. Buena parte de algunas manufacturas no son esenciales. Sector de la construcción no es esencial. Ropa y estas cosas, venta textiles de tampoco son esenciales. Pero si son de médicos, sí, ¿no? Si haces cubrebocas o cosas por el estilo, sí. Tiendas departamentales, tiendas todo el departamentales comercio, no son esenciales. Belleza tampoco, nada belleza de belleza. Tampoco. Yo te preguntaba, los dentistas, ¿qué onda? Porque están relacionados a la salud. Exacto, y si yo tengo un absceso... En ese caso sí, y es que la Organización Mundial de la Salud emitió unos lineamientos y dijo, cirugías complejas, tratamientos de endodoncia, estas cosas, no, mala idea. Lo que no sea urgente. Lo que no sea urgente. Si, obviamente, si te mueres del dolor de la muela, pues te tienen que atender. Pero es bien complicado y eso no está claro. Por ejemplo, un dentista cancela todas sus citas no esenciales y se queda con 3. ¿Y de qué va a vivir el dentista? No, y entonces... Pues a lo mejor si tú le hablas al dentista, oiga, me duele mucho la muela, pues sí, pero el consultorio está cerrado, pues tuve que cerrar. Porque me pueden cuesta multar, dinero. Voy a tener problemas legales. Exacto. ¿no? Entonces preferí cerrar el consultorio. ¿Y qué haces? O sea, esto sí es yo sí, y lo platicamos fuera del aire, Rodri, que esto viene feo y no tenemos una directriz. Sí. ¿No? Como decías, en los otros años había... ¿Era Zedillo? En la del 94 fue Zedillo y en la 2008 fue Felipe Calderón, secretario de Hacienda en tiempos de Felipe Calderón, ni más ni menos que Agustín Carstens. Sí, bueno. Le entiende bastante bien. ¿Y aquí, ahorita? Pues ahora la verdad es que no hay definición, sobre todo porque en el liderazgo, me refiero al presidente, pues tú puedes tener un secretario de Hacienda capaz, que yo creo que lo es, pero no se están tomando las decisiones y a veces no se está viendo el diagnóstico de la realidad. Y eso nos genera un problema. Hasta ahora lo que ha dicho el presidente en sus discursos es vamos a centrarnos en la parte social porque los rescates solo benefician a los que más tienen. No hay una concepción sofisticada de lo que está pasando. Ojalá de aquí al domingo puedan permear los mensajes y se haga algo un poco más amplio porque es indispensable para el país. A ver, yo como empresaria... Yo quiero sobrevivir. Me ha costado muchos años de sacar la nariz tantito y respirar. Y no quiero dejar a mis colaboradores sin empleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener que hacer? Debe de haber algo. Digo, yo no soy la única. Hay miles y miles de empresas que están tratando de salir adelante y de generar empleos. Y mira, pensaría lo siguiente, sin meterme al tema legal, porque ese es otro tema, pero digamos, el llamado de solidaridad me parece que es muy correcto y la solidaridad, solo quiero plantearlo así, tiene que estar de los trabajadores y de los patrones. De ambos lados. Empresarios. Sí, porque de otra forma no vamos a sobrevivir. Y sí que tenemos que ser redes de solidaridad y entendernos a nivel personas y esperar lo mejor, porque sí nos viene una crisis bien fuerte. Sí debemos entender que es algo que probablemente no hemos visto, porque es una crisis externa e interna al mismo tiempo, cosa que no es normal. La del 2008 era externa y interna estábamos más o menos fuerte y por eso salimos relativamente rápido y Estados Unidos salió rápido. Hoy no está necesariamente claro eso. Y entonces tenemos que ser muy solidarios, porque hay muchas poblaciones muy vulnerables en términos de lo que mencionabas. Hay, por ejemplo, las señoras que ayudan en las casas, el trabajo doméstico remunerado, son 2.300.000 personas. Si, como estás en cuarentena, dices, no, pues no venga, porque la pongo en riesgo, etcétera, pues págale. Sí, ¿no? pero si yo no pero genero... si ya cerraron la empresa en donde trabajabas, pues a lo mejor ya no le puedes pagar. Y entonces se genera un efecto cascada que nos va a poner en problemas muy severos. Por eso es que los gobiernos tienen una misión clave en términos de lograr que la economía no se ahogue o que el impacto sea menor del que pueda ser. Se acompaña de dos cosas, temas fiscales y temas monetarios. En el tema monetario se ha hecho bien en el Banco de México, en el tema fiscal no tanto. Rodri, nos quedamos con muchas dudas, siempre corremos en este programa, pero
Ya nos tenemos que ir, no sabes cómo Cuando te agradezco. quieras, Por favor, le seguimos, regreso. porque esto es muy importante y va relacionado a todo lo que está saliendo, todo lo que está sucediendo con COVID-19 y obviamente el impacto económico y empresarial de la salud. O sea, eso está grave. Rodri Pacheco, gracias. Gracias, un honor estar aquí. El honor es mío. Gracias Gracias por compartir los micrófonos conmigo. Gracias, equipo de producción.